¿Me creerías si te digo que todos los problemas del mundo, toda la guerra, la destrucción, la hambruna, los desastres, matanzas, secuestros y todo lo más malo que vivimos en este planeta tiene su basamento, tiene su razón de ser en solamente una palabra: la fe? Todo es por esto, para poder entender por qué esta palabra o esta acción define que todo haya sido tan malo como es ahora. Tenemos que entender qué es la fe primero, de dónde viene. Te lo explicaré a continuación. La palabra fe es una palabra hebrea que se llama emuná, que hace referencia a la firmeza o confianza y se define como la fuerza con la que nos agarramos o nos sujetamos a alguien o algo. Para entender mejor lo que significa la palabra emuná, debemos recurrir a su raíz, la cual es amán, que significa creer, confiar, y se define como tomarse a la diestra de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. De ahí que amán se use para describir la crianza de un padre a su hijo. Es decir, que la fe es la base de la crianza de un hijo de Dios. En otras palabras, la fe es la formación que recibimos de parte del Padre Eterno para ser recibidos como sus hijos por medio del Señor Jesús, nuestro Salvador. Quiere decir entonces que nuestro Señor Dios quiere que confiemos plena y completamente en Él, sin reservas, sin demoras, que nos aferremos completamente a Él. De eso se trata, tenerle fe a Dios. Pero Adán y Eva no creyeron, y ahí empezaron nuestros males. Génesis 3:3. Pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ellos llegaron y se dejaron convencer por la serpiente y cayeron en pecado. Desobedecieron a Dios, pero lo principalmente que hicieron ahí, ¿sabe lo que fue? No creyeron. No le creyeron a Dios, no se sujetaron a las promesas que Dios les había dicho. Él solamente les dijo, no coman de ahí porque van a morir. Y Adán y Eva no creyeron. No le tuvieron fe a nuestro Señor. Por esta razón desobedecieron y cayeron en pecado. Empezaron el fruto de todos nuestros males, el principio de todos nuestros males. Y así seguimos. Hasta nuestros días, así seguimos. Pecamos porque no creemos. ¿Por qué pecamos porque no creemos? Porque no confiamos en las promesas que Dios nos da. Porque no confiamos en su evangelio. Porque no confiamos en nada de lo que Dios se dice. Ni que Dios existe, ni nada. No confiamos en nada de eso. Ni en sus promesas, ni en la salvación, ni en su santo evangelio que es de salvación. Aunque es aroma de vida, pero también es aroma de muerte. Entonces, pecas porque no crees. ¿Por qué pecas porque no crees? Si de verdad le creyeras a Dios, sabrías que existe un cielo, sabrías que existe la gloria del Señor, pero también sabrías que existe un Dios que es justo y que va a vengar a todos los que han hecho injusticia y los va a condenar y los va a castigar en el fuego eterno, en el lago de azufre. Entonces, si le creyeras a Él, temerías por ti, por tu alma, por tu condenación, y buscarías de Él y te apartarías del mal. Dice la palabra, Proverbios, principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿por qué pecamos? Por eso, porque no le creemos.
no buscamos de Él, no nos apartamos del mal. Simplemente seguimos nuestras directrices, nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en esta tierra para glorificarnos, para cumplir nuestras metas, sueños, expectativas de vida, financiera, metas familiares, XD. Todo eso es tontería ante los ojos de Dios. La razón primordial en la que estamos en esta tierra es para alabar y glorificar el nombre de Dios. El día que lo entiendas, algo en ti brillará. Créeme que tu vida cambiará. Le verás el sentido a la vida. Pero bueno, sigamos. Los incrédulos, algunos de los primeros al infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bueno, para Dios es muy importante que le crean. Y si tú por estos días no ves ángeles celestiales volando, ni ves grandes señales en el cielo, ni nada de esas cosas, todo obedece a un plan magnífico que no tiene igual. El plan es fe, tener fe, creerle, sin ver nada, sin saber nada. Y sí, el Señor se manifiesta, y sí, el Señor muestra su gloria, pero no va a ser visible así ante todos, porque Él quiere que creas, sin saber, sin ver, sin percibir. Cuando llegas a Él de esa manera, Él te abre las puertas de su gloria. Él te muestra todo lo que necesitas saber, te provee de todo. Pero si eres un incrédulo, créeme que vas a tener tu parte en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Piénsatelo bien, es lo único que te digo. Pero hay una oportunidad. Vayamos al Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Yahweh o a Jehová, y le fue contado por justicia. Y se resalta que el creyó es el amán. ¿Se recuerdan la raíz hebrea? Se sujetó Abraham a la promesa que el Señor le hizo, que de hecho fue un pacto que él hizo con él. ¿Qué significa? Bueno, se sujetó en fe hacia las promesas que él le hizo y le fue contado por justicia. ¿Cómo así por justicia? Bueno, justicia es aquel que hace lo justo. Pero ¿cómo podría Abraham ser justo si en esa época todos eran manchados por el pecado? Le fue contado por justicia porque él hizo lo que no hizo Adán y Eva, creerle. Le creyó, se aferró a su promesa y a lo que él decía. Y entonces eso lo hizo justo ante los ojos de Jehová. Y ser justo ante los ojos de Jehová quiere decir que vas a empezar a cumplir su voluntad y hacer lo que Él dice. Y en eso es, para eso estamos creados nosotros. Es el propósito verdadero de todos nosotros, obedecerle y cumplir su voluntad en esta tierra. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para tener fe, para aferrarnos a Dios, para caminar con Él en justicia? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos deja una pista. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, esto es muy extenso, pero lo principal que debes saber es que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es infalible. Y así como te sujetas en Dios, debes sujetarse en su palabra, que es santa.
debes creer en su palabra, en todo lo que es su Biblia. Debes creer que todo lo que dice ahí es de verdad la palabra de Dios. Hay varios cursos o seminarios en internet que hablan sobre la infalibilidad de la Biblia, de lo increíble que es. Créeme que eso va a abrir tus ojos y te va a hacer tener más fe, como lo dice el profeta, el apóstol Pablo, profeta y apóstol Pablo. La fe viene por el oír. Todo contenido que tú escuches de la palabra de Dios que sea sana doctrina, te va a hacer tener fe. Va a alimentar tu fe. Pueden ser prédicas de todo tipo, pueden ser estudios bíblicos, pueden ser estudios de teología o lo que sea. Todo eso va a aumentar tu fe. Eso es lo que ha pasado conmigo y eso es lo que ha aumentado mi fe. Y me ha dado revelación también por la guianza del Espíritu Santo. Pero lo que sí tienes que saber de primero es que si aún no has recibido, tienes que recibir lo primordial, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio del Señor Jesucristo? Es la obra que Él vino a hacer a este mundo. Él se hizo carne, Dios se hizo carne, vino a esta tierra, cumplió la ley completa de nuestro Señor Jehová, sin un solo pecado durante toda su vida. Fue el varón perfecto a la medida de Dios y fue totalmente vejado, destruido, pisoteado, totalmente humillado y crucificado en esa cruz. Luego murió y derramó su sagrada sangre por todos nosotros. Pero al tercer día se levantó y resucitó de los muertos, porque la muerte no podía sostenerlo por mucho tiempo, porque Él era libre de todo pecado. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la muerte no podría tenerlo, tenía que tenerlo sujeto? No entiendo. Bueno, la paga del pecado es muerte. Pero recuerdan que Adán y Eva comieron del fruto y el Señor le dijo, si comen de ese fruto moriréis. Bueno, esa es la paga. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a deshacer lo que hizo Adán en un nuevo pacto. El Señor Adán nos condenó bajo su pecado y el Señor Jesucristo nos liberó bajo su sacrificio de la cruz. Entonces, bajo su gracia, bajo su acción, no la nuestra, porque es inmerecida, totalmente inmerecida, bajo su gracia, bajo toda su obra, todo lo que Él hizo por nosotros, nosotros somos limpiados de todo pecado. Y gracias a este sacrificio máximo, somos salvos de toda condenación y juicio del Padre. Y nos salvamos del infierno. Y entonces podemos ir a la presencia de Dios como hijos adoptados de nuestro Señor por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y empezar a tener una verdadera relación con el Padre. Y entonces Él nos va a guiar, nos va a dar su voluntad, nos va a hacer caminar en justicia y nos va a hacer, lo principalmente que va a hacer es te va a sellar con su Sagrado Espíritu, que te va a guiar en todo eso, que te va a instruir y te va a llevar a toda verdad y toda virtud. Entonces de eso se trata el Evangelio básicamente. Pero tienes que creer que esto es así. Tienes que de verdad creer por fe que esto es así y sujetarte a Él. Ese sería el primer paso que tendrías que dar. Y bueno, y escuchando prédicas, todo lo demás. Arrepentirte de todos tus pecados. Pedirle al Señor Jesucristo que te salve, pedirle perdón, que te limpie de todos sus pecados y todo eso. Con verdadero arrepentimiento. Recuerda que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Nadie va al Padre si no es por el Hijo.
pero nadie va al Hijo si no es porque el Padre lo trajo primero. Entonces, es una acción que tienes que revisar. La salvación siempre va a ser de Dios, pero tú tienes que recibir primero el Evangelio y escuchar de la palabra del Señor, que es la que libera, que es la que cambia, que es la que transforma, que es la que da vida. Probablemente no entiendas por qué debes ser salvo, pero creas o no creas, este juicio se va a llevar a cabo. Y no sé tú, pero yo por lo menos lo pensaría.